Mi nombre es Andrea y fui esposa de un pastor de la iglesia cristiana. Lo conocí dentro de un grupo juvenil en el que ambos íbamos hace muchos años. Nuestros padres eran amigos entre sí. Ellos también se habían conocido ahí mismo años atrás. Desde que solamente éramos amigos, Mateo se fue interesando más y más en la religión. Era común verlo participar en conjunto con aquel pastor que estaba a cargo de la iglesia a la que ambos acudíamos. Cada vez que lo veía, estaba más involucrado en obras altruistas, hasta el punto en el que él mismo organizaba eventos a favor de la gente de bajos recursos. Era común que visitara orfanatos y asilos de ancianos para llevar diferentes insumos que llegaban a recopilarse dentro de donaciones que hacían empresas y particulares a nuestra iglesia. Desde muy joven lo percibí entusiasta, lleno de energía y buena voluntad, y fue gracias a su manera de ser que yo me fijé en él. Poco a poco, él me fue invitando a los eventos a los que él iba. Era muy bonito ver la cara de felicidad de toda la gente beneficiada por las donaciones, pero en especial recuerdo la carita de los niños cuando nos miraban al llegar, porque hasta el simple hecho de llevarles comida o alguna prenda de vestir para ellos era algo muy bueno y se mostraban agradecidos. Al paso del tiempo fue que nosotros formalizamos nuestra relación y terminamos casados. Tuvimos una hija, ella se llama Abner. Desde bebé fue criada casi al 100% en la iglesia, porque ahí estábamos siempre trabajando a favor de la gente que más lo necesitaba. Pasaron algunos años y debido a complicaciones de salud por su misma edad, fue que nuestro pastor falleció. Eso fue lo que impulsó que Mateo se quedara a cargo de esa iglesia, pues estaba más que preparado. Además, todos los hermanos veíamos con buenos ojos sus acciones, y yo más que nadie, que veía de cerca todo lo que él trabajaba a favor de la gente. Recuerdo que poco tiempo después, en una ocasión en que nosotros separábamos algo de ropa que nos había donado una tienda, llegaron unos hermanos de otra iglesia que querían platicar con Mateo, pues les interesaba mucho el ayudar a la gente, pero en especial a los niños, pues ellos tenían muchos recursos con los que les gustaría apoyar a las mismas causas que Mateo y yo apoyábamos. Buenos días, hermano Mateo. Nuestra intención es hacer llegar todo el apoyo que tenemos a esas instituciones. Queremos hacer un gran proyecto con el que esos pequeños puedan desarrollarse. Tenemos la intención de que en los centros que se construyan tengan las instalaciones deportivas, incluyendo albercas y canchas para diferentes deportes. Además de esas actividades, estamos pensando en incluir salones para que se impartan talleres artísticos, música, danza y teatro. Todo lo anterior con temáticas cristianas, claro está. Pues eso suena bastante bien, hermano. Es una iniciativa con mucho potencial. Sin embargo, esto implicaría bastante control, porque por lo que usted platica, se debe de tratar de mucho dinero, muchos recursos en general, tantos como nunca antes habíamos tenido. No logro imaginarme la cantidad de niños y personas desamparadas que podrían tener acceso a esos beneficios. Mateo quedó deslumbrado y aceptó de inmediato la propuesta. Poco a poco se empezó a llenar de trabajo y se fue rodeando de esos políticos y empresarios que estarían otorgando los recursos necesarios para que esto se llevara a cabo. Todo iba avanzando. En realidad era cierto. Todo lo que ellos habían prometido lo estaban cumpliendo. Nuestra hija y yo solíamos acompañarlo a todos lados.
no faltaba a ninguna reunión ni inicio de obra de los diferentes centros de apoyo. Sin embargo, un día Mateo habló conmigo porque tendría que estar fuera unos días por compromisos con los benefactores. Necesito comentarte algo, Andrea. Voy a tener que acudir a una reunión de benefactores a otra ciudad. Tal vez esté fuera un par de días, pero no creo que sea buena idea que me acompañes esta vez, pues creo que será mejor que te quedes con Abner aquí en la casa. La agenda que me están proponiendo es bastante ajetreada y no quiero que ustedes se sientan presionadas, pues sé bien los cuidados que ella necesita. Yo entendí bien que por esta ocasión debía quedarme en casa al cuidado de nuestra pequeña hija, porque así se necesitaba. Sin embargo, poco a poco, él dejaba de llevarme a todos lados. Nada que ver como antes era conmigo. Me incluía en cada evento, en cada donación y todo lo relacionado a esos centros. Pero cuando él regresaba, era básicamente para dar el servicio en la iglesia. Ese día dormía en casa y después se volvía a ausentar. Yo creía que la devoción que él tenía a Cristo lo estaba consumiendo, y hasta cierto punto me sentía tan afortunada de tener a mi lado a un hombre tan comprometido con ayudar a las demás personas, tanto que no descansaba. Estaba orgullosa de Mateo realmente. Poco a poco, empecé a ver cómo cambiaba su comportamiento. Inició a tener una actitud un tanto a la defensiva, algo paranoico, como si ocultara algo. Pero cuando le preguntaba si quería hablar conmigo, él me decía que no pasaba nada. Oye, Mateo, ya sabes que si algo te hace sufrir, el poder de la oración siempre podrá ayudar. Recuerda que eso es lo que has transmitido a la gente durante mucho tiempo. Entiendo que todos estos proyectos te traen de cabeza, pero si algo te preocupa, ya sabes que podemos platicarlo y juntos encontrar una respuesta o una salida a los problemas. Lejos de aceptar mi ayuda, él poco a poco me empezó a dejar fuera de todo proyecto. Es decir, ya ni siquiera platicaba conmigo los avances. Y si ya había arrancado alguno de los proyectos, muchas de las ocasiones yo me enteraba por otros medios de que se había inaugurado tal o cual centro de apoyo infantil. Por las noticias me enteraba si se habían otorgado becas y varias cosas referentes a los proyectos de los cuales él formaba parte. Yo conocía bien a la mayoría de los empresarios y políticos que hacían donaciones a la iglesia, y fue muy sorprendente para mí al mirar en las noticias una cara conocida. Era un político muy allegado a mi esposo, que según la nota, estaba siendo procesado por el delito de abuso de menores. Obviamente no lo podía creer. Era imposible que ese personaje, que tanto nos había ayudado en los proyectos, estuviera siendo acusado de esa manera. Esa noticia llenó todos los medios de comunicación y fue inevitable para mí hablar con Mateo acerca del tema. Oye, Mateo, ¿tú crees que sea cierto todo eso que le están imputando al diputado? Yo espero que no, Andrea, porque de lo contrario se vendrían abajo los proyectos que tenemos en puerta. A mí me sorprendió mucho la respuesta de Mateo, pues esperaba que al menos se preocupara un poco por las posibles víctimas, menores que de ser cierto estarían sufriendo los abusos de esa persona, y me dejó sin palabras el hecho de que mi esposo solamente se preocupara por el desarrollo de los proyectos. Él fue muy frío. Junto con ese comportamiento, yo notaba a Mateo demasiado enfocado a lo económico. Al momento de estar diciendo la palabra del Señor, cada vez pedía más y más desapego a los fieles para que sus donaciones fueran mayores aún, pues con el paso del tiempo, él se fue dando cuenta de los beneficios
y poder que podía llegar a tener con el hecho de saber manejar a los creyentes, ya que estos eran de todas las posibilidades económicas, porque muy pronto entendió que siempre hay gente que necesita algo en que creer, al menos un poco de fe, porque en ocasiones la gente tiene vacíos interiores, sin importar el dinero que puedan llegar a poseer. El problema fue que cuando todo empezó, yo estaba cegada por la religión y por el amor que sentía hacia Mateo, pues además de todo, él era muy inteligente y sabía disfrazar muy bien sus malas intenciones y la búsqueda de sus beneficios propios, mostrando a los demás que todas las acciones que llevaba a cabo eran con la intención de ayudar a la gente que más lo necesitaba. Mientras más pasaba el tiempo, además de exigir más y más dinero a los fieles, también insistía en que acercaran a los centros de ayuda a todos aquellos niños de los cuales se sospechara que sus padres no podían hacerse cargo, niños desamparados, de la calle o con falta de apoyo en su casa debido a los bajos recursos o a la violencia intrafamiliar. Con el seguimiento que se le fue dando al caso del diputado, se fue destapando más y más una red de corrupción, lavado de dinero y algo peor. Poco a poco salía a la luz una red de gente que abusaba de menores dentro de esos centros que Mateo había ayudado a construir. Hasta ese punto, Mateo había permanecido rodeado de políticos mismos que junto con él fueron creando una red de corrupción e impunidad, pues solían utilizar a la iglesia como medio para desviar fondos, haciéndolos pasar por donaciones a organizaciones que, aunque estaban registradas, en realidad no existían. Cuando había donaciones de cosas de especie por parte de alguna empresa importante, se solían organizar ventas y el dinero recaudado, lejos de llegar a alguna institución de apoyo o de algún tipo de beneficencia, en realidad todo iba para los bolsillos de Mateo y de sus socios. Perdón que insista con esto, pero yo en realidad no era consciente de todas las actividades que Mateo llevaba a cabo de manera ilícita, porque en casa, además de todo, los recursos eran limitados. Si bien no vivíamos de manera marginal y precaria, tampoco era perceptible para mí todo ese lujo del que él disfrutaba día con día. Después supe por qué a diario salía muy temprano de casa y llegaba ya entrada la noche. En ocasiones hasta se ausentaba durante días, todo con la justificante de que se encontraba realizando misiones para predicar la palabra de Dios entre políticos y empleados gubernamentales. Esas actividades él las siguió llevando a cabo durante un par de años, ya que el caso de su amigo diputado había sido cerrado a base de corrupción y arreglos entre ellos y las autoridades. Recuerdo perfectamente el día en que un caso de abuso salió a la luz pública. Alrededor de este había mucha gente relacionada, servidores, empresarios y políticos, pero además estaba Mateo en la lista, quien estaba siendo señalado también de los mismos delitos. Él también fue citado a declarar, ya que no solo estaba relacionado con ellos, sino que se le señalaba directamente como responsable de cometer abusos, así como de posesión de contenido explícito en el que aparecían menores de edad. Y no solo eso, en la mayoría de los casos se trataba de niños y niñas muy, pero muy pequeños. En ese momento, yo lo estuve cuestionando del por qué las autoridades lo estaban involucrando con esos hechos. Y dada mi insistencia, él se dignó a contarme parcialmente la manera en la que efectivamente él estaba involucrado en esas actividades. Y también me contó cómo es que había iniciado todo. Si bien Mateo fue sincero conmigo
No ocurrió lo mismo para con la ley, pues él lo negó todo y se mantuvo firme, pero esa misma firmeza yo la tuve con él y le pedí que se fuera de mi casa y de la iglesia, pues no merecía tener a una familia como la nuestra, ni tampoco estar a cargo de un rebaño de hijos del Señor, mismos que confiaron en él, y lo único que hizo fue defraudarlos y aprovecharse de esas criaturas que ellos, con la mejor de las intenciones, habían canalizado a los centros de apoyo. Mientras las autoridades se iban acercando más y más a él, Mateo decidió huir hacia una ciudad conocida por su cultura y tradición acerca de la brujería, ya que uno de sus allegados le recomendó ir a buscar a ese tipo de protección. No sé por qué Mateo no se acercó a buscar la fe en Dios, aunque era obvio que la había perdido hacía tiempo. Él se había perdido junto con su fe, estaba completamente volcado a la maldad, a la oscuridad misma. ¿Cómo fue y en qué momento se perdió? Una persona que se había entregado al servicio del Señor, ese que a tanta gente había ayudado. Hasta ese punto, Mateo había corrido con suerte, pues justo un día después de que él se fue, las autoridades allanaron nuestra casa. Él se comunicaba conmigo de vez en cuando, pero sus llamadas no duraban mucho. Solo platicaba algunos segundos conmigo y con nuestra hija. ¿Cómo te encuentras, Andrea? ¿Cómo está nuestra hija? Después de que yo le contestaba brevemente cómo es que nos encontrábamos, él colgaba el teléfono, porque sabía que las autoridades podrían tener las líneas intervenidas para espiarlo. Si se hubiera tratado solamente de mí, yo no le hubiera contestado ni las llamadas, pero Abner no dejaba de preguntar por su papá. Cuando él llegó a esa ciudad, estuvo preguntando por un brujo muy poderoso. Toda la gente sabía quién era él, y le dijeron que podía encontrarlo en la falda de un cerro cercano. Ahí había una cueva donde él solía trabajar. Se dice que ese lugar estaba lleno de energía que él utilizaba para sus trabajos. Mateo fue hasta ese lugar y por fin pudo encontrar al brujo. Ellos se reunieron en la entrada de esa cueva. Usted debe ser el gran brujo, ¿verdad? Me dijeron que solo con sus trabajos yo podría tener la protección que necesito para no ir a la cárcel, ya que he hecho cosas muy malas. Por favor, no continúe. Sepa usted que yo no hago ese tipo de trabajos. Si usted cometió un delito, debe pagarlo. Mateo me contó que en ese momento él lo miró directamente a los ojos. Vaya, estoy confundido, pues puedo ver que usted es una buena persona. Sabe por qué terminó metido en todo esto, ¿verdad? A usted le hicieron magia negra. Hubo alguien que se acercó hacia usted con una promesa y poco a poco lo fue induciendo a usted a esas actividades, ¿cierto? Lo voy a ayudar a quitarse esa maldad que usted trae por dentro, pero no podría garantizarle que va a quedar usted libre de los delitos que cometió, porque la ley del hombre es otra cosa. Al menos usted dejará de tener esa maldad que lo orilla a sentir esa necesidad de complacer ciertas necesidades que antes no tenía. Ese día, Mateo me volvió a marcar por teléfono. ¿Cómo estás, Andrea? Encontré a alguien que me va a ayudar. Me dijo que me hicieron un trabajo de brujería muy pesado y que por eso había empezado a actuar de esa manera. Esas personas se aprovecharon de nosotros, de la religión. Yo le colgué el teléfono. Simplemente no quería escucharlo. Todo me parecía sin sentido. Yo no creía en esas cosas. Eran pretextos nada más, porque ya para ese momento yo había pensado en todas aquellas ocasiones en las que nuestra hija y yo lo acompañábamos con aquellos empresarios. Me llenaba de terror
el imaginar que ellos malamente pudieron hacerle daño a nuestra hija. Qué bueno que nunca la dejé solita. Por eso siempre debemos hacer caso a nuestro instinto de madre. Mateo fue citado por ese brujo para que acudiera a la cueva al día siguiente, pues eso que le iba a hacer tenía que hacerse en un horario en específico. Incluso siendo de día, al adentrarse en esa cueva, la luz se iba quedando atrás y a lo lejos se veían unas luces que fue siguiendo. Se trataba de una serie de velas que aluzaban apenas un poco ese lugar. Después de unos minutos, comenta Mateo que sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. Acércate, Mateo. Recuéstate en ese círculo que está en el piso. Estire sus brazos y piernas. Lo que usted lleva dentro es algo muy pesado. Lo voy a tener que amarrar. De lo contrario me podría llegar a hacer daño. Y no me gustaría que mi vida terminara de esta manera. Créame que con esto que voy a hacer, a la persona que le cargó esto le va a ir muy mal, pues se va a romper una energía muy fuerte que lo irá hundiendo. Si usted no sabe quién es, tal vez lo sepa algún día. Mateo me platicó después cómo fue esa sesión. Dijo que era muy parecido a nuestras oraciones y que el brujo trataba de entrar en una especie de trance, pero no podía sentir esa energía que él buscaba o necesitaba contactar. Lo intentaba y lo intentaba hasta que por fin logró tener una especie de conexión con algo sobrenatural que lo hizo fuerte. Yo te exhorto a que salgas de este hijo del Señor. Él es una persona de bien. La oscuridad que él lleva debe salir de inmediato. Libéralo y libérate. Encuentra tu puerta y sal de ahí. En ese momento fue cuando Mateo empezó a sentir que se quemaba, sudaba y sudaba, que si ya de por sí esa cueva era intensamente caliente y húmeda, con esa sensación ardiente se sentía como en el mismísimo infierno. Después de ese ritual, él quedó inconsciente, tirado y atado en el piso de esa cueva, y fue hasta el día siguiente que él despertó, débil y con marcas de quemaduras en su cuerpo. Después de pagarle a ese brujo por sus servicios, regresó a casa. No supe si fue mucha o poca la cantidad de dinero que él le pagó por eso, pero efectivamente, él le había ayudado, pues se sentía diferente, liberado y fuera de tentaciones. Sin embargo, él ya tenía pecados, y estos no eran solo eso, eran delitos que tenía que pagar. Porque ¿cómo le explicas a las autoridades que todo lo que hiciste fue porque te tenían embrujado? Ese no es un argumento válido en la corte. Mateo estuvo algunos días en casa con nosotras, pero después se fue a entregar a las autoridades. En sus declaraciones, él dijo absolutamente todo, no solo los delitos que había cometido, sino también dijo los nombres de todas las personas que él sabía estaban involucradas en esa organización. Dio direcciones en las que podrían encontrar grabaciones del material que ellos distribuían. Y no solo eso, pues él les dijo dónde eran exactamente esos lugares en los que se realizaban las grabaciones del material, cómo este se distribuía por la Deep Web y quiénes lo compraban. Mateo sabía todo, absolutamente todo. Las autoridades no daban crédito a la lista de nombres que aparecían involucrados en esa red de maldad. Había gobernadores de varios estados, familiares de expresidentes, actores y hasta sacerdotes y obispos de la religión católica. Se descubrió que todo el sistema estaba corrompido. No había ninguna institución del país que estuviera fuera de esta red criminal. Mi esposo tenía mucha fe en que pronto todos esos niños y niñas que él había intentado ayudar y que ahora estaban siendo explotados por su culpa, fueran liberados y puestos
a cargo de verdaderas instituciones de apoyo. Pasó el tiempo y nos dijeron que tendrían que cambiarlo de cárcel, porque por todas sus declaraciones su vida corría peligro. Por una parte, todo el panorama era alentador, pues la ley estaba haciendo su trabajo. Pero por otro lado, los medios se fueron llenando de noticias en los que se señalaba a Mateo como un pastor que abusaba de menores. Esto estaba siendo un verdadero infierno para él, para nosotros, su familia directa. Pero él, dentro de la cárcel, estaba sufriendo mucho, pues aunque no me lo platicara, yo lo veía cada que lo visitaba. Sabía que estaba siendo víctima de abusos dentro de los penales a los que lo llevaban. Pasaba el tiempo, todas las declaraciones que él había hecho habían sido en vano, pues las autoridades no lograban capturar a ningún responsable. Por medio de amparos legales y huidas al extranjero, todos estaban evadiendo la ley. No dudo para nada que hayan ofrecido grandes sumas de dinero como soborno para no ser capturados. Era solamente él quien estaba pagando por los crímenes que, si bien había cometido, también otros responsables seguían operando en las calles, mientras él sufría de los abusos dentro del penal. Pasó el tiempo y otro caso salió a la luz. Se trataba de una de las víctimas. Ella fue directamente quien llevó su caso a las redes sociales y a los medios de comunicación. Esa víctima sabía de la existencia de Mateo y además tenía conocimiento de que él se encontraba en prisión desde hacía bastante tiempo. Debido a esto, Mateo fue llevado de nuevo a declarar. Para este momento, él predicaba la palabra del Señor dentro del penal, llevando luz y esperanza a los internos que realmente estaban arrepentidos de sus crímenes y sus pecados. En sus nuevas declaraciones, de nueva cuenta, él dijo todo lo que sabía, nombres de personajes, direcciones, y se dio cuenta de que nada de lo que había declarado anteriormente existía ya. La carpeta había sido desaparecida. Pese a todo eso, Mateo tenía una esperanza de que todo esto se solucionará muy pronto por la reapertura de su caso. Fueron varias las ocasiones en las que él estuvo declarando, ya que la víctima que había sacado de nuevo su caso no quitaba el dedo del renglón. Insistía en que se hiciera justicia. Esta joven organizaba marchas pacíficas en busca de justicia para su caso y para el de muchos más. Lamentablemente para ella, esta nunca le llegó, pues después de unos días en que se reportó su desaparición, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en un río cercano a donde ella vivía. Era evidente que la habían quitado del camino, porque mucha gente corría peligro por su culpa. Mateo se enteró de esto, y por su parte insistió también en que se hiciera justicia. Me consta que a él de verdad le preocupaba el bienestar de todos aquellos menores que día con día continuaban siendo víctimas de esa red. Después de eso, mi esposo me platicó durante una visita que sentía por las noches como una sombra lo acechaba en su celda. Me dijo que podía verla rondándolo alrededor de su cama y que ésta le daba mucho miedo, que él lo único que podía hacer era ponerse a orar, hablar con Dios. Solo eso lograba tranquilizarlo, y de esa manera la sombra se iba, pero cada vez la veía peor, pues esto le estaba pasando noche con noche. Yo oraba mucho por él, porque podía ver su arrepentimiento por todo el daño que él había hecho y que seguía ocurriendo ahí afuera. Le pedía mucho a Dios que al menos le diera tranquilidad durante su sentencia. Una mañana recibí una llamada telefónica. Me pedían que me presentara de inmediato en el penal donde se encontraba Mateo.
Al llegar ahí, me dijeron que esa madrugada, al realizar uno de los recorridos de rutina, descubrieron en su celda su cuerpo colgado con una sábana. Me dijeron que se había quitado la vida. Yo conocí durante muchos años a mi esposo y sé que nunca hubiera hecho eso. Él esperaba salir un día de prisión y seguir luchando en contra de toda esa red de maldad. Para mí fue muy obvio que a él lo habían quitado también del camino. Cuando Mateo falleció, yo recordé algo que me había dicho él. El responsable de haberle hecho o mandado a hacer esa brujería iba a ser castigado. La verdad, nunca supe si esto en realidad ocurrió, pero de no ser así, no puedo imaginar la clase de protección que esa persona puede tener para hacer tanta maldad y no recibir ningún castigo. Estoy segura que algún día lo pagará y que se quemará en las llamas del infierno, porque nos podremos salvar de la justicia del hombre, pero nunca de la justicia de Dios. Esta historia está basada en hechos reales. Suscríbete por favor a mi canal, activa la campanita y compártelo para recibir las notificaciones cuando subo un nuevo episodio. Déjame tus comentarios, estos me hacen crecer constantemente. Trato de responderlos a todos. Esto fue Historias de Terror Reales.